Hola, soy Diana Baos, enfermera profesional y actualmente trabajo para la marca Tena. Hoy vengo a hablarles de un tema supremamente importante por estos días y son todo lo que tiene que ver con la prevención de las lesiones por presión o lo que la gente comúnmente conoce como escaras o úlceras por presión. Máxime en estos días que tenemos que tener más quietud de lo habitual por tenernos que quedar en casa. Entonces, para comenzar, recordarle que las lesiones por presión son todas esas úlceras, heridas, laceraciones que tenemos en la piel debido a la quietud y a la presión que hace nuestro cuerpo sobre nuestro sistema óseo. Esas lesiones son prevenibles casi que en el 95% de los casos. Entonces la invitación es a esa, que estemos muy pendientes de la piel, sobre todo la piel de los adultos, los que tienen que estar con mucha más quietud por sus condiciones de salud, precisamente para lograr la prevención y tener una buena calidad de vida y un bienestar de nuestros adultos. Para comenzar, entonces, hablemos de los cambios que pasan en la piel del adulto. A medida que vamos envejeciendo, la piel empieza a disminuir sus calibres. Tanto la dermis como la epidermis y la hipodermis, que son las tres capas más importantes de la piel, empiezan a disminuir su espesor. Y con eso trae un montón de cambios. La piel se vuelve mucho más vulnerable, más delgada, empiezan a aparecer las manchas, las arrugas. Y además, si a eso le sumamos que el paciente tiene que estar en cama o en quietud por cualquier condición de salud adicional, esto lo pone en un estado de mucho más riesgo, mucha más vulnerabilidad a tener estas lesiones en la piel. ¿Qué son entonces las lesiones por presión o las úlceras por presión o las escaras? Son unas lesiones degenerativas que no solamente afectan la piel, sino los tejidos que están adyacentes a la piel. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces empezamos a ver las lesiones por presión, un eritema, un colorado en la superficie, pero realmente eso está afectando mucho más profunda la estructura de la piel, precisamente porque es la presión que hace mi cuerpo sobre una silla, sobre una cama, lo que me está generando la lesión. Y esas ulceraciones o esas lesiones en la piel y en todos los tejidos adyacentes se presentan precisamente porque hay una presión continua, es decir, dejamos al adulto o al paciente mucho tiempo en una misma posición, ese paciente no tiene la capacidad de hacerse el cambio de posición por sí mismo o de anunciarnos que tiene un cansancio, un calambre, un dolor, precisamente porque tiene un daño en la parte neurocognitiva y se empieza a presentar la necrosis una muerte en ese tejido, en esa parte de la piel, y ahí empieza a presentarse todas las complicaciones. Los principales factores de riesgo para que tengamos en cuenta son la presión continua, es decir, que no estemos cambiando permanentemente de posición al paciente en el caso de que no lo pueda hacer, la fricción cuando hacemos masajes vigorosos o por ejemplo en el baño hacemos un estregado fuerte de la piel, que ya sabemos que la piel del adulto tiene mucha más vulnerabilidad, o si no es adulto, una persona incluso joven que tenga que estar en cama. Y el otro factor de riesgo externo es el cizallamiento, que el cizallamiento ocurre cuando semisentamos la cabecera de la cama del paciente, toda la parte pélvica y de la cadera queda en una posición pendiente hacia abajo, alando o traccionando todas las estructuras que llevan sangre oxigenada a la zona pélvica y por lo tanto disminuye la perfusión sanguínea, la oxigenación de sangre en ese tejido, que en este caso estamos hablando de la piel. Vamos entonces a hablar de esos cuidados. ¿Cuáles son los más importantes? El primero, como su nombre lo dice, quitar la presión. ¿Cómo logramos quitar la presión? Cambiando de posición al paciente cada vez que él lo necesite. No es cada 2 horas como en alguna época de nuestras vidas nos lo enseñaron. Los cambios de posición son según la necesidad de cada paciente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues evaluando la piel. Segundo, utilizar lo que en enfermería conocemos como los puentes. ¿Qué son puentes? Almohadas, cojines, las bolsas de diálisis de 3000 centímetros, guantes, teniendo siempre la precaución que estos elementos que son de plástico hay que cubrirlos con una tela de algodón que sea fresca, que sea suave, pero que el plástico no entre en contacto directo con la piel de ese paciente porque le puede generar más calor e incluso una lesión. Entonces siempre colocar los puentes de manera que la prominencia ósea quede libre de presión. Me explico. Este es, por ejemplo, háganse de cuenta que este es el pie del paciente, aquí tenemos el talón y no quiero que el talón quede apoyado sobre la cama para que no haga presión. Entonces lo que yo hago es ponerle un puente, una almohada, un cojín en la pantorrilla, precisamente para que esta zona del talón quede libre, que yo pueda pasar mis dedos y no haya un contacto directo de esa zona con la cama. Muy importante la lubricación, la humectación de la piel, con una crema que no sea
grasosa y que no enmascare, porque si yo utilizo esas cremas que enmascaran, los tipos de cremas de barrera para el uso del pañal, por ejemplo, que se usan en los bebés, en el adulto esas cremas no se deben utilizar, porque al enmascarar la piel del paciente no me permite a mí como cuidador ver qué está pasando con la piel, si ya se enrojeció, si hay una laceración, si por el contrario está sana. Y además, cuando voy a bañar al paciente o le voy a hacer la higiene de la zona, tengo que hacer mucha fricción, mucha presión para retirar esas cremas pastosas. Entonces, lo importante al humectar la piel es una crema que sea muy suave, que no enmascare y que realmente se absorba. Otro factor importantísimo es la nutrición. Hay que ayudarle a ese usuario a que coma adecuadamente, un buen aporte nutricional. Para eso tenemos profesionales en nutrición que nos pueden ayudar, pero si no tenemos o no contamos con el recurso, pues todos sabemos que todas las comidas deben incluir una proteína, un carbohidrato. La proteína, que es carne, pollo, pescado, lo que tengamos en casa. Un carbohidrato como una papa cocida, por ejemplo, el arroz, una yuca, y también, súper importante, verduras y frutas. Pero además hay que tener muy en cuenta los gustos de ese paciente. No le vamos a dar lo que no le gusta y no le vamos a exigir o obligar a que coma lo que no le gusta. Tratar de que en esa alimentación que le estamos dando incluyamos los aportes nutricionales que necesita, pero también el gusto del paciente.